Comenzaré hablando ahora acerca de la autoestima en las relaciones. Por supuesto que la autoestima en las relaciones es un tema que procede básicamente de lo comentado en las dos previas autoestimas, la personal así como la física. De ello depende básicamente el cómo fluyamos en nuestras relaciones, así como el aprendizaje que hayamos tenido en nuestra infancia. Por eso, igual que comentaba acerca de las dos previas autoestimas, hay dos formas de trabajar siempre las relaciones, evidentemente, desde un profundo proceso más energético, profesional, psicológico, desde algo más energético, etcétera, así como desde una conciencia más simple, con una gestión emocional y psicológica desde otro lugar, como puede ser el coaching, que es mi propuesta. Así que, teniendo claro esto, evidentemente no es lo mismo un caso de maltrato psicológico y maltrato físico que requiere de una ayuda bastante consistente y de un trabajo de terapia bastante sólido, como una gestión de relaciones en las cuales, bueno, no te manejas, por ejemplo, con cosas más sencillas, como puede ser, oye, el manejo de la gestión de la asertividad, el manejo a decir que sí o que no, el manejo de ciertas interpretaciones que solemos hacer en las relaciones que nos generan conflictos, etcétera, etcétera. No es lo mismo un caso que otro, ¿cierto? Vale. Teniendo esto presente, generalmente la autoestima de relaciones nos permite llevar a cabo unas relaciones sanas en nuestra vida. Ahora está muy de moda que hacemos como, tenemos unos pergaminos y unos rollos tremendos acerca de qué es lo que le pasan a los demás. Y mi pregunta es, ¿pero tú eres consciente de la autoestima que desarrollas en tus relaciones para elegir esas personas? Porque muchas veces estamos haciendo unos estudios extremos de otras personalidades, de otros geneatipos, de trastornos de narcisista, trastornos psicopáticos. Bueno, no, la verdad que nos estamos haciendo expertos en psicología que realmente a nosotros no nos va a hacer elevarnos en conciencia. Pero igualmente queda pendiente nuestro trabajo de la autoestima en las relaciones. Al final nuestra autoestima en este ámbito evidentemente nos va a hacer trabajar o va a hacer tomarnos conciencia de que, por ejemplo, tenemos dificultades en la gestión de los límites de nuestras relaciones, en la conciencia de qué queremos, qué preferimos en nuestras relaciones, repeticiones de patrones de nuestras relaciones, la responsabilidad de nuestra parte, el 50% dentro de las relaciones. Somos 100% responsables de nuestra vida, pero solo el 50% dentro de nuestras relaciones. La conciencia para el desarrollo de una mejora en nuestras relaciones y una actitud ante ello, la gestión emocional, la gestión de las conversaciones, la gestión de los conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la autoestima de las relaciones abarca una amplia cantidad de circunstancias que vivimos en nuestro día a día y que muchas veces no relacionamos con que sean autoestima. Evidentemente creemos que es un problema. Simplemente lo único que necesitamos es gestionarnos emocionalmente desde una conciencia un poquito más grande, un poquito más profunda, para trabajar desde el nivel en el cual nos encontramos energéticamente o de caso, ¿no? Como comentaba antes, para elegir un acompañamiento u otro. Siempre, no es más, es que no es otra cosa. Y tiene solución. Así que evidentemente podemos desarrollar lo que estemos viviendo desde un lado más positivo. Cuando hablo de relaciones muchas veces, y lo acabo de comentar, ¿no? Generalmente nosotros estamos en un nivel energético. Esto es lo que nos hace acercarnos a ciertos tipos de personas. Cuando decimos de una forma, desde mi perspectiva evidentemente, poco responsable, decimos el otro es tóxico, el nivel energético en el cual te estás moviendo es el mismo que la otra persona. Por lo tanto, la primera acción que hemos de reconocer es que nosotros estamos siendo tóxicos. Nosotros estamos en un nivel tóxico. Quizás no hacemos las mismas acciones que el otro, pero estamos permitiendo las mismas acciones que el otro nos está haciendo. Por lo tanto, esta es nuestra toxicidad. El autoconocimiento desde una autoestima personal, desde una autoestima en relaciones, nos permite incrementar nuestro nivel de conciencia, de energía. Por lo tanto, este tipo de personas las dejamos atrás. ¿Qué pasa cuando nos dedicamos, como comentaba antes, a estudiar a otras personas que son tóxicas? Es que no crecemos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos a hacer expertísimas en conocer a otro tipo de personalidad, pero es que nosotros no lo vamos a volver a encontrar. O sea, es como si nos fuéramos a enconar en el rechazo a estas personas, pero el rechazo al final se vuelve en que no lo volvemos a encontrar. Así que lo importante es el trabajo que hagas sobre ti misma. ¿Para qué? Para elevar la conciencia y que ese tipo de nivel energético a ti no te roce siquiera.
¿ok? Así que el trabajo de la autoestima de las relaciones es súper importante de realizar para llegar a alcanzar un nuevo nivel de conciencia y salir de los entornos tóxicos. Y por último, hablo de la autoestima profesional, ¿ok? ¿Qué sucede? Básicamente nos vemos influenciados por nuestra autoestima básica personal, así como de nuestras relaciones en lo profesional, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente la autoestima profesional, como antes comentaba, tenemos que hacer una capacitación de aptitudes mentales, así como de aptitudes físicas y emocionales para poder desarrollar nuestros puestos de trabajo en la vida, ¿cierto? Esto es conocimiento, formaciones, ¿vale? Pero a la misma vez nosotros tenemos también que desarrollar una serie de actitudes para estar dentro de nuestros puestos y de nuestros anhelos profesionales. Una autoestima profesional implica que ya no solamente tú te veas capaz de desarrollar una serie de actividades en las que tú conozcas, sino, por ejemplo, el entregar un currículum. Fíjate qué básico, que nosotros realmente creamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades y capacidades personales y profesionales para pedir igualmente, por ejemplo, demandar una subida de salario, hacer una conversación importante con uno de los compañeros, el poder gestionarte dentro de un equipo, el poder desarrollar una conversación difícil con tu jefe para reclamar un ascenso. Todo esto implica, si os fijáis, una parte de autoestima personal, así como una parte de autoestima de relaciones, importantísimo. Hay una parte de autoestima profesional, como decía, de desarrollo de tareas, que es como lo más mental, rutinario, capacitación, que bueno, que se aprende, pero hay otros que son temas más emocionales y psicológicos que no son tan fáciles. Somos humanos, no somos máquinas, y tanto que proclamamos esto, para poder desarrollar bien nuestros puestos, evidentemente necesitamos de esta autoestima. La autoestima profesional también requiere de tomar conciencia de cuáles son nuestros valores y principios personales para entrar en coherencia o no en un espacio profesional, para elegir nuestros clientes, para saber cómo desarrollarnos con nuestros clientes, nuestros compañeros de trabajo, en nuestras relaciones, para poder gestionarnos ante determinadas emociones como son la frustración, el estrés, las dificultades, las adversidades que muchas veces atravesamos en los trabajos. Tener un compañero con, como hablaba antes, con una relación tóxica dentro del puesto de trabajo. ¿Veis la cantidad de circunstancias que atravesamos para desarrollar nuestra autoestima en lo profesional? Generalmente mentalizamos los trabajos como un desarrollo de tareas, pero si de verdad ahora os paráis y os dais cuenta de cuánto implica de autoestima personal, así como de relaciones. Ok, y entonces mi propuesta de proyecto, ¿qué relación tiene con todo esto que me estás hablando? ¿Vale? Las relaciones son el termómetro de nuestra autoestima y de nuestra responsabilidad, libertad de ser y autenticidad en la vida. Básicamente, por todo lo que he vivido y todo lo que he acompañado a personas, tanto desde lo personal como desde lo profesional, he podido comprobar que al final muchas veces, a lo mejor no necesitamos una terapia porque no tenemos casos con una dolencia necesitada de terapia, ¿ok? Sino algo más funcional, más práctico para gestionarnos emocional y psicológicamente y poder resolver las circunstancias que la vida nos pone como reto. Entonces, generalmente a lo mejor tenemos una temática que parte de nuestra autoestima personal, ¿vale? Para trasladarlo, a lo mejor tenemos algo que nos afecta, una exigencia, tenemos un malestar físico, no podemos dormir bien, etcétera, porque a lo mejor tenemos una dificultad en una relación, por ejemplo. Entonces se trabajaría desde estas 3 líneas para hacer una conciencia de lo que nos está sucediendo. Hay veces que a lo mejor tenemos una dificultad de nuestro autorreconocimiento, nuestra sensación de valía, y nos dificulta el poder solicitar en lo profesional un aumento de salario, porque tenemos la dificultad, por ejemplo, en la relación con la autoridad. ¿Veis cómo está de intrincado? Pues para que veáis estas circunstancias tan simples que podemos vivir en la cotidianidad y no relacionarlas con la autoestima, quiero hacer ese asiento fuerte, que simplemente es contactar con el amor a nosotros mismos, con cambiar creencias que están aquí en esta base para poder desarrollar distintas acciones en el resto de las partes de nuestra autoestima.
Espero que os haya clarificado el sentido que tiene este vídeo, bastante sólido en el sentido de lo práctico y de lo visible, de lo simple que lo he querido trasladar para que la autoestima sea algo muy, muy alcanzable al concepto, a la comprensión, y nos pueda ayudar muchísimo en nuestro día a día este tipo de informaciones y de conocimientos que son fundamentales. ¿Para qué? Para vivir de una forma más coherente con nosotros mismos, más sencilla, más tranquila y con muchísimo más amor a nosotros mismos y a la vida y al mundo. Pues aquí llegó. Muchísimas gracias por los que hayáis querido escuchar esta versión, esta perspectiva de vida de la autoestima. Acá al fin y al cabo todos tenemos nuestra partecita de verdad, nuestra partecita de vivencia que nos podemos sumar al todo caminando juntos, como yo siempre digo, y somos ángeles de una sola alita. Yo con mi alita de mi recorrido te ayudo a ti, con tu alita que sí tienes tú, y hacemos una buena piña y puedes crecer así, yo también crezco. Somos un equipo, es que lo tengo súper claro. Me parece súper fundamental que el concepto de autoestima se extienda, que nos ayudemos unos a otros a conocer de forma simple la vida para que crezcamos, que nos sintamos unidos, que no nos sintamos en competencia, en lucha los unos con los otros, y que es esto lo que necesitamos, simplemente una comprensión y a la vez un trabajo en algo tan difícil muchas veces de comprender hasta ahora, que nos alejan de la naturalización, por ejemplo, conceptualizaciones muy complejas, test que no nos garantizan realmente soluciones más prácticas, que evidentemente práctica no es mental, práctica es que desde lo emocional puedas manejarte de alguna manera más consistente para salir de las situaciones que vives. Muchísimas gracias, buena semana, buena vida y nos vemos en el camino. Si necesitas ayuda ya sabes que estoy completamente disponible para trabajar desde la perspectiva que yo he vivido y he ayudado y he acompañado a otras personas desde la autoestima. Un besazo, buena semana, chao.